buenos días, bienvenidos a un nuevo teórico de la Cátedra de Antropología Biológica 1. Antes de comenzar a desarrollar el contenido, es necesario aclarar que en este teórico veremos las formas de evaluar el crecimiento normal durante la vida intrauterina y algunas consecuencias del retardo de crecimiento no solo en la vida prenatal, sino también en la vida postnatal. Otra cosa importante es que los detalles específicos del proceso embriológico se verán en otro teórico. Aclarado esto, comencemos con algunos conceptos generales. Durante el proceso ontogenético se suceden una serie de etapas que en los organismos vivíparos incluye un periodo en el cual el embrión se desarrolla en una estructura especializada dentro del vientre de la hembra. Durante dicho periodo recibe, a través de un sistema útero-placentario, el alimento y el oxígeno necesarios para crecer y madurar hasta el momento del nacimiento. Como vimos en teóricos anteriores, los mecanismos celulares del crecimiento son la hiperplasia y la hipertrofia. Estos dos mecanismos, si bien siempre están presentes, no lo hacen en la misma proporción. Durante las primeras etapas del desarrollo, principalmente durante el primer trimestre, que se denomina periodo embrionario, existe un elevado ritmo metabólico. El proceso predominante de crecimiento es la hiperplasia, acompañado por procesos de diferenciación celular. Posteriormente, a partir del segundo trimestre de vida prenatal, denominado período fetal, la hiperplasia va reduciéndose paulatinamente y ganando espacio la hipertrofia. Durante esta fase las células, tejidos y órganos alcanzan una diferenciación completa. Este periodo previo al nacimiento es relativamente corto, pero de enorme importancia, ya que se forman y maduran órganos y sistemas. Gran parte de las características del individuo adulto se definen durante este corto periodo de tiempo. Las sucesivas etapas del desarrollo embrionario y fetal se presentan en todos los mamíferos placentarios, pero su duración depende de cada especie. En este cuadro se comparan los sucesivos eventos normales del desarrollo embrionario en ratas, ratones y en humanos. Como puede verse, los eventos tempranos tienen tiempos similares. Sin embargo, a medida que avanza la ontogenia, los eventos en el humano parecen cada vez más retrasados. Esto hace que el tiempo completo de vida intrauterina sea muy diferente. Por ejemplo, en las ratas comunes, el periodo intrauterino dura 21 días, mientras que en el humano es de aproximadamente unas 40 semanas. El crecimiento y desarrollo durante los periodos embrionario y fetal se dan en un ambiente particularmente complejo. Podemos compararlo con las muñecas rusas que se guardan unas dentro de otra. Es un ambiente dentro de otro ambiente dentro de otro ambiente. En primer término, hay un gran ambiente que constituye el entorno complejo donde vive la madre, y aquí recuerden que no separamos la cultura del ambiente. También hay un ambiente materno, dado por los aspectos fisiológicos y anatómicos de la madre, y finalmente un ambiente intrauterino con características propias. El sistema útero-placentario constituye una interfase entre el ambiente fisiológico de la madre y el ambiente intrauterino, y constituye el sistema de apoyo vital del embrión y del feto. No vamos a profundizar demasiado en este teórico, diremos en términos generales que hay tres grandes componentes para destacar: la placenta, el cordón umbilical y el saco amniótico. La placenta es un órgano en contacto íntimo con la parte interior del útero y está conectado al feto por el cordón umbilical. Este último es una vía de conexión entre el feto y la placenta a partir de venas y arterias. El saco amniótico es la cubierta de dos membranas que cubre al embrión y que se forma entre el octavo y noveno día de la fecundación. La membrana interna, llamada amnios, contiene al líquido amniótico y al feto en su interior. Vamos a profundizar un poco más en la placenta porque es un órgano que contiene múltiples funciones. Produce hormonas relacionadas con el embarazo, incluyendo gonadotropina coriónico humana, estrógeno y progesterona. Además, recibe oxígenos, nutrientes y hormonas del ambiente materno y los vehiculiza al feto. Elimina el dióxido de carbono producido por el metabolismo fetal, así como urea y bilirrubina. Es una barrera muy eficiente para impedir el paso a muchas sustancias potencialmente nocivas para el feto. Tiene además células que bloquean el sistema inmunológico de la madre con el fin de que el organismo de la madre no reaccione frente a la carga genética aportada por el padre. En lo que respecta al transporte de oxígeno,
Existe un mecanismo de intercambio particular durante la vida intrauterina. No existe contacto directo entre la sangre de la madre y la del feto. El intercambio se realiza entre la hemoglobina materna y la hemoglobina fetal por diferencia en la afinidad con el oxígeno. La hemoglobina fetal es un tipo de hemoglobina que tiene una mayor afinidad con el oxígeno que la hemoglobina de los adultos. Esto quiere decir que puede atrapar el oxígeno con más fuerza. Esto le permite al feto capturar el oxígeno que es transportado por la hemoglobina de la madre. Si las dos hemoglobinas tuviesen igual afinidad, el feto no podría capturar oxígeno suficiente. Después del nacimiento, la hemoglobina se reduce en forma progresiva durante los primeros 6 meses, a medida que los nuevos eritrocitos van aumentando su proporción en la sangre con hemoglobina adulta. Todos estos mecanismos de intercambio son fundamentales para el normal crecimiento embrionario y fetal. Las alteraciones funcionales como la disfunción placentaria, anomalías uterinas, hipoxia altitudinal, desnutrición materna, entre otras, pueden afectar el crecimiento. Es por esto que el crecimiento es un indicador del bienestar fetal y debe ser evaluado periódicamente. Existen varios indicadores de crecimiento. Aquí vamos a explicar los más comunes y los que están relacionados con técnicas antropométricas. La evaluación del crecimiento intrauterino se realiza ponderando métricas en imágenes por ultrasonido, pero también se utilizan indicadores al momento del nacimiento, como lo son el peso al nacimiento y la edad gestacional al nacimiento. Vamos a ver primero los indicadores derivados de imágenes de ultrasonido. Estas evaluaciones se realizan midiendo diámetros y longitudes de regiones específicas y reconocidas como buenos indicadores. Durante el periodo más temprano del desarrollo, el diámetro embrionario total es un buen indicador del crecimiento. En periodos fetales posteriores, los indicadores más utilizados son los diámetros y perímetros craneales junto con la longitud del fémur. Existen tablas de referencia para establecer la normalidad respecto a la edad gestacional para las magnitudes medidas. En estas tablas se muestran los percentilos 10, 50 y 90 para el diámetro biparietal y para el perímetro craneano. Como vimos en el teórico de estadística, la evaluación a partir de tablas percentilares es sencilla y adecuada. El procedimiento consiste en ubicar el valor correspondiente y verificar que, de acuerdo a la edad gestacional, se encuentre entre los percentilos 10 y 90. También se puede realizar a partir de gráficas percentilares. El procedimiento consiste en ubicar un punto en la gráfica a partir de los datos obtenidos, que son el valor de la magnitud medida y la edad gestacional. El caso que presento en la gráfica es una evaluación a partir de la circunferencia de la cabeza. El valor adecuado estará dentro de los percentilos 10 y 90 o 3 y 97 correspondientes a la edad gestacional dependiendo del punto de corte aceptado. Veamos un análisis de imágenes. Los sistemas de análisis de imágenes tienen incluidos los valores de referencia con que se hacen las evaluaciones. En este caso, a partir de una ecografía donde se localiza y posiciona el fémur fetal, se toma la medición de su longitud completa. Para esto se necesita tener una aproximación adecuada de la edad gestacional. En estas evaluaciones es necesario tener minimizado el error, tanto de la medición como del cálculo de la edad gestacional. La evaluación nos va a dar la posición de acuerdo a las referencias y nos va a permitir evaluar si el crecimiento es adecuado para la edad gestacional, esto es, si está dentro de los límites establecidos como rango de normalidad. Una de las evaluaciones más comunes por su sencillez es la de evaluar el peso al nacimiento, porque es un indicador general del bienestar fetal. El bajo peso al nacimiento es un indicador de riesgo de enfermedad y de mortalidad temprana. Vamos a ver que un bebé de bajo peso puede indicar que es demasiado pequeño o que nació antes de tiempo y entonces es prematuro, o en realidad también ambas cosas a la vez. Las causas del nacimiento con bajo peso son múltiples, como problemas de salud materna, factores genéticos, problemas en la función placentaria, entre otros. No profundizaremos mucho específicamente en este problema, solo daremos un panorama bastante general. El peso al nacimiento se considera normal si el recién nacido se encuentra entre los 2.500 y los 4.000 gramos de peso. Por debajo de ese peso es considerado como un niño con bajo peso al nacimiento. Por encima de los 4.000 gramos
es un niño con elevado peso al nacimiento. Sin embargo, ese dato por sí solo no es suficiente, ya que es necesario saber el tiempo de gestación previo al nacimiento. De acuerdo a la edad gestacional con la que nacieron, los niños pueden ser clasificados como prematuros, aquellos que nacieron con menos de 37 semanas de gestación; a término, los nacidos entre las semanas 37 a 42 de gestación; y postérmino o posmaduros a los nacidos después de 42 semanas de gestación. Entonces, teniendo en cuenta que un niño puede variar tanto en el peso como en su edad gestacional, vamos a tener que considerar ambos parámetros para evaluar el crecimiento. Para eso vamos a armar una gráfica donde colocaremos en el eje de las X el tiempo de gestación en semanas y en el eje de las Y el peso al nacimiento en gramos. A lo largo de la gestación habrá magnitudes esperables de peso como adecuadas. Recuerden que el peso no es una línea sino un carril entre percentilos. Esto en primera instancia nos va a delimitar un canal de crecimiento. Ese canal indica el peso normal para la edad gestacional. Los que estén por encima del canal serán considerados como grandes para su edad gestacional. Los que estén por debajo del canal son niños que vienen con un bajo peso para su edad gestacional. Estos niños son categorizados como niños con retardo prenatal de crecimiento. Obsérvese que estos niños con retardo prenatal de crecimiento también podrían ser prematuros, lo que agravaría su situación. Entonces, si observamos con cuidado la gráfica, y acá pongan los tres ojos a trabajar, hay un espacio donde los niños tienen un adecuado peso para su edad gestacional y además nacen a término. Este es el espacio de normalidad. Volvemos al esquema que ya vimos de clasificación de recién nacidos según el peso para la edad gestacional. Ya dijimos que podía tener el peso adecuado o no al nacimiento, y que podía ser grande, chico o adecuado para su edad gestacional. Dijimos también que un niño pequeño para la edad gestacional es un niño con retardo prenatal de crecimiento. Este retardo también dijimos que podía deberse a múltiples causas. Una cuestión de importancia es en qué momento de la gestación se dan las causas que llevan al retardo. Las consecuencias del retardo van a ser diferentes de acuerdo al período de ocurrencia. En general, cuanto más temprano es el retardo, las consecuencias son mayores. Esto se puede observar al evaluar el retardo en peso y en longitud. Los niños con retardo ocurrido durante los 2 primeros trimestres de gestación son clasificados como simétricos, porque tanto su peso como su talla se encuentran disminuidos. Los retardos ocurridos en el último trimestre pueden adoptar dos formas: los que conservan la longitud a expensas de las reservas acumuladas, principalmente de grasa, por lo que el peso es lo más afectado, y los más tempranos que pueden presentar acortamiento de la longitud con conservación del peso. Ahora, ¿cómo sabemos que un niño tiene retardo de crecimiento? El retardo prenatal de crecimiento, o también llamado restricción del crecimiento intrauterino, se determina a partir de referencias. Dependiendo de quién lo evalúe, se va a determinar que un niño tiene retardo de crecimiento si, por ejemplo, está por debajo del percentilo 10 de peso para su edad gestacional, o si está por debajo del percentilo 3 de peso para su edad gestacional. U otra de las formas es evaluar el peso al nacimiento. Cuando el peso al nacimiento es menor de 2.500 gramos, se lo considera un niño con retardo. Dijimos anteriormente que las causas del retardo son múltiples, como los factores genéticos, las deficiencias maternas, deficiencia del sistema útero-placentario y también factores ambientales. Sin embargo, nada dijimos hasta ahora de las consecuencias. Una de las consecuencias más conocidas es la baja talla adulta, cuando el niño no puede compensar durante su crecimiento el retraso causado en su vida intrauterina. Sin embargo, hay consecuencias del retardo de crecimiento que permanecen ocultas y se evidencian tardíamente en la ontogenia. Lo que ocurre es que el feto debe adaptarse durante su vida intrauterina a las deficiencias de transferencia materno-fetal que le brindan menos nutrientes y menos oxígeno. Esto pone en marcha una serie de mecanismos celulares que provocan un proceso adaptativo llamado reprogramación fetal. En este proceso el feto se adapta a mantener sus procesos normales con menores recursos energéticos. Este proceso se conoce actualmente como la hipótesis de Barker, ya que fue Barker quien la enunció hace ya varias décadas.
En su teoría, Barker identifica tres etapas en este proceso. La etapa inicial se caracteriza por los trastornos en la nutrición fetal que desencadenan cambios estructurales y funcionales en diferentes órganos y sistemas, siendo esta la etapa de reprogramación fetal. Hay una segunda etapa que va desde la vida temprana a la adultez, que es la etapa de amplificación, donde se van expresando paulatinamente los cambios bioquímicos y clínicos que constituyen variables intermedias en la evolución de las enfermedades cardiovasculares. Finalmente, en la tercera etapa es donde aparece la enfermedad cardiovascular, ya pasadas varias décadas de vida. Por lo tanto, lo que ocurre durante la vida intrauterina tiene consecuencias a largo plazo. Es así que en su hipótesis, Barker sugiere que durante el desarrollo se establece una parte sustancial del riesgo de enfermedad de corazón, diabetes tipo 2 e hipertensión. Además sugiere que esto refleja un fenómeno biológico generalizado que se denomina plasticidad del desarrollo. Pero ampliemos un poco el panorama, yéndonos un poco más allá de las consecuencias de un retardo intrauterino de crecimiento. Las condiciones de nuestra vida temprana van a evidenciarse muy poco al principio, pero a medida que transcurra la ontogenia van a ser cada vez más notorias, aumentando la variabilidad, específicamente la intervariación. Este es un concepto que ya vimos en otro teórico anterior. Esta intervariación se hace muy notoria durante el envejecimiento, donde existen grandes diferencias en el proceso de deterioro dependiendo del estilo de vida y de las condiciones ambientales a lo largo de toda la ontogenia. El proceso de envejecimiento lo veremos en un teórico aparte, donde profundizaremos más en estos y otros aspectos de la ontogenia tardía. Bien, hoy llegamos hasta aquí. Esta es la bibliografía específica vinculada al teórico. Espero que les haya sido útil y nos volveremos a encontrar en el próximo teórico. Muchas gracias por la atención y por su paciencia.